Recording in progress. Buenos días. Hoy es lunes 24 de noviembre de 2025. Faltan 38 días, o sea, 5 semanas y 3 días para 2026. Y estamos leyendo un libro corto sobre el principio de Pareto. Y estamos leyendo la segunda mitad de este libro, vamos justo a la mitad. El viernes, perdón, leímos extensiones y modelos relacionados. Hablaban sobre el modelo ABC, que es que la clase A, el 20% de los clientes que representan el 80% del volumen de negocios. La clase B habla sobre el 30% de los clientes que representan el 15% de volumen de negocio. Y la clase C, el 50% de los clientes que representan el 5% del volumen de negocios. Es decir, aquí no aplicó exactamente el modelo 20-80 de Pareto, sino que se reclasificó el total de los clientes en el 20% que sí representa ese 80%, el 30% que representa el 15% del volumen de negocios. Y es justo con los clientes que nos debemos de fijar, porque es un porcentaje alto, 15%, y podemos moverlos hacia esos clientes que representan mayor parte del volumen. Y dice, la clase B representa aquí la zona de riesgo para la que una inversión en tiempo y dinero siempre puede ser interesante, mientras que Pareto descuidó esta parte. El modelo ABC más preciso permite tener en cuenta las categorías intermedias. Y seguimos con la larga cola. Adelante, Yadi. Ok. La larga cola. La larga cola es un concepto relacionado con el Pareto que además lo complementa. Reparte el volumen de negocios de una empresa en todos sus productos, incluyendo también los bienes particulares, que a pesar de todo representan una parte importante del volumen de negocios caracterizado por una baja tasa de venta por producto particular y una cantidad elevada de productos particulares, a menudo más del 80% de la cantidad total de productos. En el caso de una librería, por ejemplo, los bienes particulares designan el conjunto de las obras publicadas de las que se venden muy pocos ejemplares al año. Debido a los costes y al espacio que implica su almacenamiento, para un librero es imposible poner a la venta solamente estos libros. Así pues, tiene que centrarse en la venta de obras que se vendan bien, como las superventas para equilibrar la balanza. El vínculo con el principio de Pareto se encuentra en el hecho de que, en este caso, una minoría de artículos representa la mayoría de las ventas. Así, un comercio tradicional se tiene que centrar en estos productos. No obstante, los sitios web de comercio electrónico representan una excepción. ¿Sabías que el comercio electrónico, igualmente llamado e-commerce, permite limitar los costes de almacenamiento de los productos? En este caso, no es necesario exponerlos en una tienda y en la mayoría de los casos, ni siquiera guardarlos en un almacén. Los comercios electrónicos pueden entonces poner a la venta una gama de productos más amplia. El comercio electrónico permite asimismo extender su área de influencia con un coste menor. Mientras que el seguir la ley de Pareto solo había que interesarse por el 20% más importante, la larga cola en comercio electrónico permite tener en cuenta el 80% restante, ya que los costes suplementarios son mínimos y el rendimiento es importante. Amazon es un buen ejemplo de utilización de la larga cola. Como sitio web de comercio electrónico, la empresa puede poner a la venta una gran cantidad de obras que hasta ese momento eran difíciles de encontrar en una tienda. Su caso ejemplifica claramente
los límites de la ley de Pareto. Se ha beneficiado de los nuevos datos obtenidos a través de la llegada de Internet e ilustra el hecho que puede ser interesante, incluso muy interesante, para algunas empresas no centrarse únicamente en el 20% de productos más vendidos. La aplicación del concepto. En este capítulo vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hasta ahora. Para ello, empezaremos con la creación de un diagrama de Pareto, útil para identificar visualmente el 20% más interesante. El ejemplo de un vendedor y sus clientes es voluntariamente simplista, con el único fin de facilitar su comprensión. Al final de este capítulo se representará un caso práctico más completo. Preparación de la base de datos. La primera etapa consiste en preparar una base de datos. Dado que hay que encontrar el 20% más importante, se aconseja clasificar los datos por orden decreciente para identificar inmediatamente los elementos interesantes. En la primera columna hay que incluir una lista de factores que hay que observar como, por ejemplo, una lista de clientes. En la segunda hay que hacer constar las variables que le corresponden. Por ejemplo, el importe de las compras que han efectuado. Acto seguido, debemos calcular el porcentaje de cada objeto. En este caso, de cada cliente, así como el porcentaje acumulado. Este último nos servirá para trazar una línea de porcentajes acumulados en el diagrama de Pareto. Si sumamos entonces el conjunto de los datos, el umbral del 80% surgirá con claridad. ¿Sabías que no siempre es fácil identificar a los clientes, sobre todo si se trata de una gran cantidad de particulares en un sector de la gran distribución? Sin embargo, las empresas pueden desarrollar métodos para conseguir una base de datos que incluya a los clientes fiables. La tarjeta de fidelidad construye un ejemplo excelente. Si simplificamos, tendríamos que obtener una base de datos como la siguiente. Necesito ver si cambiando el tamaño se puede ver, Ajá. pero no, parece que no se puede ver. Pues bueno, por alguna razón no se puede ver. Así que estamos con... Aquí nos quedamos, ¿no? Sí. Tendríamos que obtener una base de datos como la siguiente y no se pudo ver la imagen, pero adelante. Ok. Este ejemplo ficticio incluye un total de 15 clientes, identificados de la letra A la O, y clasificados por orden decreciente en función del importe de las compras efectuadas. Datos contenidos en la segunda columna. Por ejemplo, puede tratarse de los resultados de un vendedor a domicilio y de su cartera de clientes. La tercera columna corresponde al porcentaje de las compras de cada cliente en relación con el importe total. Y la cuarta columna calcula el porcentaje acumulado, es decir, la suma de todos los porcentajes. El total de los clientes suma necesariamente el 100% de las ventas. Los datos en rojo corresponden al segmento del 80% que se busca en el principio de Pareto. Tenemos efectivamente alrededor del 27% de los clientes, es decir, 4 clientes de 15,
que representan alrededor del 76% del volumen de negocios. El vendedor deberá dirigir su atención hacia... Dame un segundo. Estoy viendo si puedo sacar las imágenes por acá, pero su atención hacia esos datos. Cabe destacar que se puede aplicar la regla ABC en nuestro caso, ya que existe una categoría intermedia de la que el vendedor puede sacar provecho. Los clientes afectados E, F, G, H, I y J representan el 40% de los consumidores y el 20% del volumen de negocios. Los caracteriza el color azul. Creación del diagrama. Ahora hay que elaborar el diagrama. Con la ayuda de Excel, por ejemplo, la gráfica que se utiliza habitualmente es el histograma combinado con una curva de valores que representa la última columna de nuestra tabla. Este paso es opcional. Se puede comentar los resultados también con una simple tabla. esta es la tabla, que no aparece aquí ¿Quieres? por alguna razón. Sí, no te preocupes. Si quieres aumentarla, Mike, para verla. Bueno, pues en esta tablita tenemos del lado izquierdo el monto de venta, el lado del eje vertical y del horizontal tenemos los tipos de clientes A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N y O. Y se ve cómo el importe es más alto al principio con los clientes A y va decayendo y eso lo que muestra la I, J, K, L, M, N, O es la cola larga que hay estos clientes. Y en la parte azul es el porcentaje acumulado cada vez que hay una venta, representa el volumen de las ventas totales, ¿ok? En porcentaje. No sé si quedó clara la idea, pero Ujú, el mayor volumen de ventas representa un porcentaje más bajo de los clientes, ujú. Sí, por ejemplo, aquí ¿ok? dice que si vemos en la gráfica azulita, el 76%, que es más o menos lo que comenta, equivale a, me parece que al menos los tres clientes, ¿no, Mike? Ajá. Quizá al cuarto, posiblemente, o hasta el tercer cliente. Y entonces lo que él comenta es que hasta ahí se quedaría el Pareto. Pero si se incluye el ABC, entonces trabajarían con ese otro porcentaje de clientes intermedios, que es de la, no sé si es de la D a la J, que Ujú. dice que llega en un porcentaje acumulado como a factura cerca del 40%. Entonces, pues, si Sí, te esta quedas parte. pensando, ¿no? Ajá, si te quedas pensando si solo te dedicas al 20 o le amplias un poquito más, ¿no? Imagínate que en el 20 nada más sea el ABC y tú dices, oye, pero el B también tiene una alta facturación, ¿no? No lo dejaría fuera, lo incluiría. Bueno, ese sería mi punto de vista, ¿no? Creo que está muy padre este tema de gráfica porque este te permite decidir, ¿no? Si te fueras nada más por el Pareto y en la gráfica es como, no, pues hasta el 20 es hasta el ABC, ¿no? Y le dice, oye, pero el D también hace una buena facturación, no lo puedo dejar de lado. Ujú. Y en esa parte dice que son interesantes porque eh, hay que ver el riesgo de invertirle o no invertirle tiempo. Entonces, básicamente, si este porcentaje corto, el 20% de los clientes, si te está dejando ese 80, hay que evaluar cuánto cuesta vender el otro 15% que corresponde a
la parte gruesa de los segmentos. Y sí se justifica la venta, porque esta venta per se es positiva en resultados, no causa un gasto que lo esté subsidiando la venta grande. Y sí, los que son de riesgo, pues son estos que representan un porcentaje chiquito, o sea, ni siquiera el 5%, y que representan un volumen muy bajo de la compra. Y bueno, pues están ahí. Pero sí, a mí me queda claro la idea con esto y se ve muy bien, ¿no? O sea, ¿qué haces con esta zona de riesgo del medio? ¿Cómo sigues vendiendo y eficientando en costos y sin descuidar a los de acá? Continúe, por favor, señora. Ujú. El eje de... Toma eso, ¿no? ¿Ya está? El Ya, eje de abscisas muestra a los clientes y el eje de las ordenadas corresponde a los importes de las ventas. Los cuadrados azules representan el conjunto de lo que han gastado los clientes de la cartera de clientes del vendedor, mientras que la línea roja representa el porcentaje acumulado de ventas, cuyos datos se muestran en porcentaje a la derecha. Interpretamos estos resultados en los puntos siguientes de esta sección. ¿Sabías que? Para crear esta gráfica en Excel es aconsejable utilizar una gráfica con dos ejes verticales, eje principal a la izquierda y eje secundario a la derecha, para hacer que aparezcan los dos tipos de datos solicitados. Si esta gráfica no está disponible directamente en vuestra función de tabla, será necesario trazar el histograma con los datos brutos de las ventas, según la columna de la tabla, para colocarlos en el eje principal del gráfico, situado a la izquierda. Trazar a continuación la curva de porcentajes, incluyendo los porcentajes acumulados, como una nueva serie de vuestra gráfica, cambiando el tipo de gráfica por estos datos únicamente, recogiendo, por ejemplo, la gráfica curvas con marcas. Y finalmente colocándolos en el eje secundario a la derecha. Configurar el diseño de la página y añadir los títulos de los ejes y del gráfico. Cambiar eventualmente los colores y añadir etiquetas de datos ya. a los ejes, como por ejemplo la visualización de los porcentajes acumulados en la gráfica. ¿Y tienes la tabla anterior, Mike, en tus imágenes? La tabla de cómo se ven las cuatro columnas. No. ¿No? Ok, continuamos. Tengo en imágenes, sí, aquí está. La que Entonces, podemos ver en un momento es esta, ¿no? ujú, ujú, sí, perfecto. Ahí son varias pantallas. Entonces, este es el ejemplo de base de datos. Vienen los 15 clientes en orden alfabético de la A a la O y el importe de forma descendiente de quién factura más con ellos hasta quién factura menos y cuál es el porcentaje en total o cuál es el porcentaje de la facturación sobre el total. Esa es la tercera columna y ya la cuarta columna es el acumulado. Entonces, ¿cuántos A más B más C más D? Y aquí, al menos de lo que menciona, el 80% más o menos quedaría en el 76-24 del A al D. Y ya luego él comenta, pero F, G, H, I, J, por ahí, ujú, equivalen como a ese otro porcentaje de facturación que le abonan, ¿no? Hasta el J podría ser el 96%. Ese representa como que el 15, ¿no? Tenemos aquí Ajá. casi 80 y 95. Aquí se ve ese 15% Ajá. del volumen, el
80% y aquí pues sí son los que aportan muy, muy Ajá, poquito, 5%. poco menos. Ajá. Ahora, Bien. esto no necesariamente es solo para las empresas y las ventas. O sea, traduzcan esta tabla en las actividades del día y lo que representa en sus objetivos. Creo que se puede mover así. Continuamos, Mike. Sí, adelante. Vale. Identificación del 20% más importante. Como tercer paso, interpretamos la gráfica y o tabla para identificar el 20% más importante. En el caso de los clientes, podemos distinguir fácilmente el total de las ventas asignadas a un cliente u otro. El resultado no corresponderá necesariamente a la regla del 80-20, pero es importante saber cuáles son los factores que actúan en el ámbito estudiado. Primeras constataciones. Alrededor del 27% de los clientes A, B, C y D representan el 76% del volumen de negocios, la proporción más cercana a lo del Pareto. El vendedor tiene que centrar la mayor parte de sus esfuerzos en fidelizar a estos clientes importantes. El método ABC permite prestar atención a los intermedios, que en este caso constituyen cerca del 20% del volumen de negocio. ¿Qué medidas hay que aportar? Tipos de medidas. La última etapa consiste en tomar medidas en función de los resultados obtenidos para mejorar el rendimiento de las estrategias de la empresa. Las medidas pueden ser varias. Por ejemplo, corrección de problemas en una fábrica, agradecimiento a los empleados muy productivos, identificación de clientes potenciales, fidelización de clientes, etc. La fidelización de los clientes puede hacerse mediante publicidad, promociones personalizadas u otras estrategias de retención, como por ejemplo una invitación a una feria comercial. Para completar este ejemplo, podemos imaginar que nuestro vendedor a domicilio, que ha identificado a 4 clientes y ha iniciado una estrategia de fidelización con ellos, decide buscar nuevos clientes potenciales para aumentar su volumen de negocios. Para llegar a este objetivo, podrá utilizar una herramienta llamada segmentación RFM, que es la segmentación RFM de recencia, frecuencia y valor monetario. La segmentación RFM es un tipo de segmentación descriptiva que se basa en los comportamientos anteriores del comprador para discernir mejor los futuros clientes potenciales. Categoriza los perfiles de los clientes en función de estos siguientes 3 criterios. 1. La fecha de compra. Cuanto más reciente es, más elevada es la posición que ocupa el consumidor en la clasificación. Segundo, la frecuencia de compra. Cuanto más a menudo compra el consumidor, más elevada es la posición que ocupa en la clasificación. Y finalmente el importe y la cantidad de las compras, que coloca al cliente en la mejor categoría. Consejos y buenas prácticas. No sirve de nada utilizar el principio de Pareto si no queremos dedicarle tiempo. El método no es exacto y no se tiene que obtener necesariamente una proporción 80-20. La ley de Pareto no se puede utilizar en todos los ámbitos. El método no tiene en cuenta a los valores intermedios. Como hemos visto con la larga cola en el comercio electrónico, los valores menos frecuentes pueden ser provechosos en algunos casos. ¿Quieres que demos una pausa o continuamos, Mike? Sí, sí, me parece bien la pausa. Adelante, ¿qué te hace pensar este principio de Pareto no aplicable a todos los casos de la vida?
casos de la vida real. Pues a mi punto de vista, como todo, ¿no? Creo que tienes que priorizar cosas y este principio de Pareto pues es uno que te ayuda a priorizar algunas situaciones, pero creo que más allá como de, ¿cómo explicarte? Identifica un grupo del todo para efectuar algunas cosas que pueda ayudarte a mantener ese porcentaje, ¿no? Ese 20. Pero no te dice qué estrategias tienes que hacer, o sea, te tienes que hacer cosas más allá de esto, ¿no? Es lo que es el libro. O sea, si quieres hacerlo, inténtalo, aplícalo, pero no te quedes con que, ya sé cuál es el 80-20, sino ahora qué vas a hacer con ese debate. Y la otra creo que me llama la atención porque efectivamente el día de hoy ya estos mm, gastos que se tenía antes por tenerlo almacenado, porque tenías que enviarlo, gastos de operación, gastos de almacenamiento, en fin. Pues, la verdad es que el e-commerce vino como a hacer un cambio drástico, ¿no? Hoy en día escucho continuamente ads donde dicen ya ni siquiera necesitas conocer el producto. Otros dicen ya ni siquiera necesitas hacer videos de producto, lo haces con la IA. Y así sucesivamente, o sea, parece que el e-commerce viene como a, pues sí, como a requerir como otro método para analizar esto y el e-commerce es vende tanto como puedas, porque puedes hacer ads constantemente y puedes promocionar todo lo que quieras. Y la idea es que vendas y vendas, ¿no? No te dice enfócate en un porcentaje, o sea, sigue vendiendo. O sea, creo que el libro también trae bien a aterrizar el punto del concepto como qué tanto sí, qué tanto no. Y te ayuda también como pienso yo, ¿no? Como a darte este punto de cuestionamiento en la actualidad. Pero creo que es un buen punto de posibilidad para priorizar, ¿no? O sea, Y ¿cómo a mí me, priorizo? Eh, como todo, a mí me gustó ya esta parte donde escribe consejos y buenas prácticas. No sirve de nada utilizar el principio de Pareto si no queremos dedicarle tiempo, ¿no? Y en particular porque creo que es muy reveladora esa imagen que estábamos viendo de o sea, la tabla donde podemos ver los porcentajes que representa cada segmento. Y en este caso, Cris, que preguntabas eso, ¿no? Y ese del principio del Pareto, ¿cómo le hago? O sea, este está súper aplicable en el contexto tuyo de ventas de diferentes productos. Tener la tabla que te identifique cuáles son estos bloques, identificar el 80, 76, 82% del volumen de venta, de qué base de clientes tienes y cuál es la otra base del 12, 13, 14, 15, 16, o sea, no es exacto. Este, también en esa parte cuando hemos platicado, Victoria, buenos días, también Lili, también Grisel, también Paco, también Marco, que no nos haya saludado. Este, Cuando tienes tus actividades, como lo entiendo, no va a ser exacto el 20-80 y ni el 80-20, pero sí se pueden identificar cuáles inciden en la consecución de la meta que tienes para ese día o de las que tienes para ese día y de las que tienes para la semana y luego entonces para las 12 semanas y con eso puedes formar tu este, año de 12 semanas paretizando porque son las acciones 17, 21, 23.93, da igual, pero que te van a llevar a resultado relevante con tu meta de mediano plazo y ese año de 12 semanas a tu año completo calendario, 4 años de 12 semanas, que te está llevando a la posibilidad de que el siguiente año, 2027, puedas lograr el objetivo secuencial que trazaste desde hoy
y en el 2028 pues ya llegues a tu visión personal y profesional de este, de tus 3 años, como dice el ejercicio de la visión. Marca un año, a 3, a 5, a 10. Pero me encantó esto que dice, no sirve de nada si no queremos dedicarle tiempo. Está bien platicarlo y saberlo, pero pues no más. Bueno, adelante, sigamos. Sergio, muy buenas tardes. Sergio va a pagar las pizzas porque llegó tarde. No, casi 2 minutos para pagar las pizzas. Buenos días, Michael. ¿Ya sigues o quieres que continúe? Más, Mike. Ok. Estudio de caso. Una cadena de fabricación. Introducción al problema. Perdón, antes de seguir, ¿alguien quiere comentar algo al respecto de este 80-20 Pareto? O... Ok. Introducción al problema. Nuestro estudio de caso ficticio se centrará en una industria y su cadena de fabricación o la línea de producción. En esta empresa, la cadena sufre repetidas interrupciones a lo largo del año. En conjunto, estas representan un total de 1,033 horas, lo que significa un poco más de un mes de inactividad. Para compensar la pérdida de horas de trabajo, el director, que observa que la dinámica no es lógica, identifica una decena de casos frecuentes en los que la cadena se detiene. Luego estima un tiempo medio de interrupción de la producción en horas, lo estimas, y establece un recuerdo de las incidencias para cada fuente de interrupción. Utilizando el principio de Pareto, espera poder identificar los factores que perturban la cadena. Y aquí habla de la preparación de la base de datos y de la gráfica, que no podemos ver, y eso es poco fabuloso. No sé por qué no se puede ver. La primera columna representa los problemas identificados en la fábrica. Lo que figura entre corchetes es el número medio de horas de interrupción de la cadena de producción. A ver, como no tenemos gráfica, vamos a identificar esto. La primera columna, imaginen que hay una primera columna del lado izquierdo, representa los problemas identificados en la fábrica, los 10 que generan los mayores problemas. Lo que figura entre corchetes es el número medio de horas de interrupciones de la cadena de producción. Son las 1,030 y algo, 33 que puso por acá. 1,033. Resultado de estos problemas, ¿no? En la segunda columna, piensen que hay una columna justo a la derecha de la primera, encontramos el número de incidencias ocasionadas por cada problema. 230 incidencias en total. En la tercera columna, esto ya sabemos, poner la tercera columna en nuestra mente, en el plano de nuestra mente, se clasifican por orden decreciente. Los resultados de la multiplicación de las incidencias por el número de horas de interrupción de trabajo, o sea, la primera columna, incidencias, la segunda columna, incidencias, la tercera, incidencias, por el número de horas de cada incidencia, son el número de horas de interrupción de trabajo, que corresponde al número de horas total de horas de trabajo perdidas. O sea, todas las sumas de problema 1, problema 2, problema 3, el tiempo de cada problema y después multiplicado por el número de incidencias, pues ya te da la suma total de horas perdidas. En las fábricas e industrias sí se ve eso muy en serio. La tercera columna se clasifican por orden decreciente. Los resultados de la multiplicación de las incidencias por el número de horas de interrupción de trabajo que corresponden al número total de horas de trabajo perdidas, 1,033. Estos datos servirán para trazar los cuadrantes de nuestra gráfica de Pareto,
Finalmente, la cuarta columna muestra los porcentajes en relación con el total de horas de trabajo. Pérdidas, mientras que la última contiene los porcentajes acumulados. La gráfica presentada a continuación retoma los diferentes datos expuestos hasta ahora en forma de tabla. La línea roja escala se encuentra, perdón, voy a volver a leer. La gráfica presentada a continuación retoma los diferentes datos expuestos hasta ahora en forma de tabla. La línea roja, cuya escala se encuentra a la derecha, representa el porcentaje acumulado, mientras que los cuadros azules representan el número de horas de retraso, eje de la izquierda, en función del problema encontrado. Y pues no tenemos esas gráficas, pero imaginemos que nos ponen una grafiquita con todo eso. Identificación de los factores importantes. El principio de Pareto se observa particularmente bien en este caso, ya que una minoría de factores provoca la mayoría de los problemas. Más concretamente, casi el 30% de los factores provocan el 72% de los retrasos en la cadena de producción. Cabe destacar que existen dos otras proporciones que se acercan a esta. Teniendo en cuenta que los dos problemas principales que representan el 20%, el porcentaje de los retrasos se eleva al 63%. La siguiente dice, teniendo en cuenta los cuatro problemas principales que representa el 40%, el porcentaje de los retrasos se eleva al 80%. Es decir, vamos incrementando de 30% de los factores provocan 72% de los retrasos. Y después, 20% de los factores representan el 63% y 40% el 80%. Entonces hay que atender los 40, no solo el 20% de Pareto. ¿Cuál es la mejor proporción? Resulta difícil responder a esta pregunta. Lo que es cierto es que si tomamos la ratio del medio, la del 30% de los factores que provocan el 72% de los retrasos, nos acercamos a Pareto al máximo. Desgraciadamente, esto no resuelve todos los problemas, puesto que, en primer lugar, nos encontramos con muchos factores problemáticos que es necesario solucionar. Centrarse en el primer ratio, dos problemas, permitiría centrarse en una minoría de causas que comportan un máximo de consecuencias, lo que precisamente es el objetivo del principio de Pareto. En segundo lugar, si el director de la fábrica prefiere solucionar un máximo de problemas, le interesa centrarse en la tercera proporción, corrigiendo el 40% de los problemas que causan el 80% de los retrasos en la cadena de fabricación. Conclusión. En nuestro ejemplo, que no pudimos ver la gráfica, hemos observado una cadena de producción frenada por retrasos importantes y recurrentes en esa cadena de producción. Este ejemplo, a pesar de su carácter ficticio, se puede adaptar a todos los sectores de una empresa, llámese producción, máquinas, empleados, clientes. Mi vida es una empresa también. Si se identifican los problemas más importantes, una empresa puede encontrar soluciones adaptadas para minimizar sus esfuerzos y optimizar los resultados. ¿Ok? Y bueno, es que no lo digo de chiste, pero tomando una de las definiciones o acepciones de la palabra empresa, pues es lo que tienes que hacer, que es importante. Por ejemplo, la vida de cada uno. Entonces lo voy a volver a leer esto. Si se identifican los problemas más importantes que tenemos en nuestra vida,
podemos encontrar soluciones adaptadas para minimizar los esfuerzos y optimizar nuestros resultados. Gracias a la ley de Pareto y el análisis ABC que la completa, las empresas pueden pensar de forma diferente y centrarse en los problemas más importantes mientras siguen dominando su core business o el business grueso, la parte sólida del negocio. Puesto que partimos del principio de el tiempo es oro, no nos costará imaginar que cada emprendedor y cada persona implicada en una empresa puedan optimizar los procesos existentes para mantener su competitividad. Lo mismo aplica a los individuos para quienes la ley de Pareto está comprobada. Ándale, lo acabo de decir. Gracias por apoyar. En resumen, la ley de Pareto es un principio universal que muestra que el 20% más menos lo que quieras de error de las causas provocan el 80% más menos algo de las consecuencias. Mediante la identificación de esas causas, una organización puede fácilmente controlar las consecuencias más importantes. Mediante la identificación de las causas, una organización o una persona puede fácilmente controlar las consecuencias más importantes, o sea, la que generan el 80% de los problemas, el 80% de las distracciones, el 80% de las dudas, el 80% de las creencias limitantes, el 80% no me alcanza el tiempo, el 80% de todas las quejas que tenemos. Las aplicaciones de este principio son numerosas. No solamente afectan a la empresa dirigiéndose a su productividad o a sus relaciones con los clientes, sino que también afectan a muchos ámbitos de la vida cotidiana. Ahí está. Como por ejemplo a la gestión de un hogar. Una aplicación concreta de la ley de Pareto es la gestión de los clientes de una empresa, quienes te dan el dinero, el core business, donde está la plata, la lana. En una empresa tradicional, a menudo, el 20% de los clientes representa el 80% del volumen de negocios. Identificando a estos clientes, la empresa puede también dirigir sus esfuerzos hacia ellos para mejorar su rentabilidad. Ya están. Tienen que generar más rentabilidad. El modelo ABC es un modelo relacionado, me perdí, con el principio de Pareto. Hace que éste mejore, ya que tiene en cuenta a las categorías intermedias, que provocan igualmente consecuencias, aunque menos importantes, pero que no por ello deben ser ignoradas. La larga cola, ese 5% que estaba ahí perdido, es un concepto complementario al de Pareto y principalmente concierne a la venta en línea. Con la proporción 80-20 comprobada, una empresa que pueda limitar sus costes, en especial gracias a Internet, donde no tenemos que fijarnos en los 20-30% porque productos electrónicos no tienen ese coste. Puede centrarse además en el 20% más importante, en toda su mercancía, entre la que se encuentran productos poco vendidos. Voy a leer nuevamente todo esto. La larga cola es un concepto complementario al de Pareto y principalmente concierne a la venta en línea, como vimos en la grafiquita que está. Oh my gosh. Rápido, gráfica, por favor, parece. Como vimos en esta grafiquita, ¿no? Este es el core business, la parte choncha del negocio. Esto es lo que tienes en la parte intermedia, que hay que resolver estos problemas para tener esos resultados mejorados. Y aquí está la larga cola. Igual se puede convertir para mis 90 actividades del día. Con la
Con la proporción 80-20 comprobada, una empresa que puede limitar sus costes, en especial gracias a Internet, puede centrarse además de en el 20% más importante en toda su mercancía entre la que se encuentran productos poco vendidos. Finalmente, la ley de Pareto puede fácilmente ponerse en práctica, fácilmente, bajo la forma de tablas y de gráficas, lo que ofrece una visión global del problema y una identificación de los efectos deseados. La empresa, la organización o simplemente el hogar puede de esta forma centrarse en las medidas que hay que tomar para conseguir más eficacia y rentabilidad. Y en el caso ficticio de las 1033 horas, había un 40% de cosas que se tenían que solucionar. Y el autor dice que tu opinión nos interesa, que dejes un comentario en la página web de tu librería en línea y comparte tus favoritos en las redes sociales. Página siguiente, para ir más allá, fuentes bibliográficas, fuentes complementarias y tan tan. Felicidades, hemos terminado otro libro. Adelante, comentarios, porque después la directora les va a decir sobre los exámenes de fin de año, de curso, perdón, varios asuntos sobre su curva biométrica que ya deben tener todos.